Saludos, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a esta segunda parte sobre el tema prevención de violencia. Vamos a hablar sobre el ciclo de la violencia. Ya habíamos dicho que la violencia tiene una parte visible, ¿no? La violencia directa, pero también hay una gran parte invisible, que es esta violencia cultural y estructural, ¿no? Que están ahí presentes. Y esto se muestra en el momento de que una pareja convive, ¿no? Está conviviendo y aquí al comienzo va todo bien, van comprendiéndose, van conociéndose. Sin embargo, sucede que va a haber siempre discusiones, ¿no? Discusiones, conflictos que se van a dar, tomando en cuenta que son dos personas con diferentes perspectivas de las cosas, diferentes intereses, diferentes aptitudes. Entonces esas diferencias va a llevar a que existan siempre conflictos, que es algo muy normal. El asunto es cómo resolvemos esos conflictos, a través del diálogo, a través de la negociación, pero a veces hay una imposición de las partes y eso genera a que ya existan expresiones de violencia, ¿no? El que no quiera ceder ninguno, no se ponen de acuerdo, están peleando constantemente, ¿sí? El uno quiere hacer una cosa, la otra algo diferente. Entonces estas diferencias que existen pues puede llevar a que empiecen a haber gritos, de pronto ya expresiones físicas, ¿no? Esta violencia directa que dijimos, y peleas fuertes que se van entre la pareja, y al final lo que lleva a esto es a un distanciamiento de las partes, ¿no? Se hieren mutuamente y cada uno se va por su lado, ¿no? Hay un distanciamiento. Ahora, en este distanciamiento, la persona tiene un momento importante, ¿no? Un momento que está solo nuevamente y como habíamos hablado, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la soledad, ¿no? Pero una soledad que enriquece, en el sentido de que permite asimilar todo lo que he vivido en la relación y de ver si realmente esta persona me está haciendo crecer, ¿no? Es una persona que me está aportando, me está ayudando y yo también le estoy ayudando, ¿no? Disfruto estando con esa persona, no dependo de esa persona para ser feliz, sino soy feliz con ella simplemente, ¿no? Entonces, el momento que me sienta que realmente sí, esta persona me valora y yo le valoro y pienso que podemos tener una relación de pareja, a pesar, ¿no? de todas las diferencias que siempre van a existir, busco de alguna forma que exista ese reencuentro, ¿no? Entonces hay una reconciliación. Bien, ahora las reconciliaciones pueden ser peligrosas. ¿En qué sentido? En que si yo me doy cuenta que dependo de esa pareja, ¿sí? Siento que necesito, casi como una adicción, ¿no? De esa pareja que se da, haré lo posible para recobrarle, ¿sí? Darme cuenta que lo que hice estuvo mal, se actuó mal, hubo expresión de violencia que ha herido, ¿no es cierto?, a esa persona. Entonces haré lo posible para que esa persona me perdone. Y aquí vienen las falsas promesas, ¿sí? Empiezo a ofrecer cosas que no voy a poder hacer. Y esto sucede mucho, ¿no? Cuando hablamos de parejas, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, ¿no? Sabemos que el alcoholismo es una enfermedad. Sin embargo, hay personas que prometen nunca más volverán a tomar, van a dejar la botella. Sin embargo, son palabras, ¿no? Son palabras, las palabras que se las lleva el viento. Es decir, no hay una evidencia, ¿sí? Si realmente la pareja se diera cuenta que esta persona quiere cambiar realmente y ya está buscando ayuda, ha sido ya internado o está a través de un tratamiento ambulatorio, pero hay una evidencia que realmente esa persona está haciendo algo, ¿no? Para cambiar. Entonces ahí sí puede haber una reconciliación, puede haber un perdón, pero si la persona simplemente promete y promete con la idea, su pareja regrese y al final lo consigue, estas promesas simplemente quedan ahí, en el aire, ¿no? ¿Qué pasa? Nuevamente volvemos a un momento de convivencia en el que nos sentimos de alguna forma tranquilos, queridos, ¿sí? Pero
En el momento que exista una discusión, nuevamente, una pelea, otra vez van a darse expresiones de violencia, ¿sí? Y otra vez vamos a salir heridos, y así, ¿sí? Y seguimos y seguimos. Por eso se habla un ciclo de la violencia, ¿no? Sin embargo, los expertos hablan de que esto no es un círculo, como vemos aquí, sino es una espiral, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas expresiones de violencia cada vez van a ser de diferente índole, ¿no? Van a ser más graves, ¿sí? Al comienzo tenemos una etapa de inicio en que estas expresiones van a ser amenazas, roturas de objetos, silencios, burlas, ¿sí? No pasan de ahí. Pero si seguimos, ¿no es cierto?, en este ciclo, es decir, ya la persona se reconciliaron, ¿sí? Y otra vez no se resolvieron los problemas, entonces nuevamente van a haber expresiones de violencia, pero esta vez ya vamos a hablar de una etapa moderada, ¿no? En la que vamos a tener ya conductas ya con mayor expresión, ¿no? Después podemos hablar de una etapa grave en la que aparecen ya bofetadas, pinchazos, patadas, fracturas, ¿no? Una muy grave en la que ya hablamos incluso de uso de armas, ¿sí? Quemaduras, violaciones, si hablamos de violencia sexual, y una etapa fatal en la que ya puede ocasionar la muerte, ¿no?, de una de las partes, porque se descontroló esta ira reprimida, que no ha sido bien llevada, que no ha sido canalizada, que no se ha trabajado en eso, ¿sí? Que no se ha buscado formas de resolver los conflictos sin llegar a que exista la violencia, ¿no? Entonces eso trae justamente a que las cosas se salgan de control y tengamos consecuencias letales. Bien. ¿Y qué tipos de violencia existen basadas en el género? Pues aquí hablamos de violencia psicológica, cuando hablamos de un acto de omisión, ¿sí? Hablamos de chantajes, de amenazas, es decir, cualquier acción, ¿no?, que dañe la estabilidad psicológica, ¿no?, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, aislamiento, a la desvalorización de su autoestima, incluso al suicidio. Le hacemos de alguna forma pensar a la persona que no vale absolutamente nada, menospreciándole, no valorando lo que hace y no dejando que esa persona también tome conciencia, ¿no?, del valor que tiene. Entonces podemos llegar a que la persona tome la decisión, ¿no?, de acabar con su vida. La violencia física, hablamos de violencia, aquí hablamos de la violencia directa, ¿no?, que decíamos. Inflige daño no accidental, ¿no?, usando la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que provoque, ¿no?, lesiones internas, externas o ambas, ¿no? La violencia sexual, entendida como cualquier acto que degrade o dañe al cuerpo y a la sexualidad de la víctima, que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física, ¿no? Esto lo decíamos antes, ¿no? No tenemos que confundir la violencia sexual con la violación, ¿sí? La violación es un tipo de violencia sexual, ¿no?, que vendría a ser ya como lo más grave. Pero la violencia sexual comienza ya desde el acoso, desde insinuar, ¿no?, a esa persona cosas relacionadas al tema sexual, ¿sí?, como que la persona no está de acuerdo, ¿no? Es como ir respetando, ¿no?, esa intimidad que las personas tenemos. La violencia patrimonial tal vez es la que no hemos escuchado mucho, sin embargo se da bastante, ¿no? Y es cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima, destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima, ¿no? Es decir, si aquí yo no violento, ¿no?, a la persona, sin embargo me desquito de alguna manera dañando objetos que tenga esa persona, voy y rompo el carro que es de esa persona, o en el caso de un matrimonio, por ejemplo, un esposo o una esposa, ¿no es cierto?, que trabajan puertas afuera, le niegue el dinero a su pareja, ¿no? De pronto la pareja
tiene que quedarse con los hijos, tiene que cumplir otras actividades, como decíamos, trabajo puertas adentro, es un trabajo que no es remunerado, y la persona que trabaja afuera, pues es el que lleva el sustento, ¿no?, a esa casa, y que le niegue, ¿no?, que le niegue ese sustento, que no le dé el dinero suficiente. También hablamos ahí de una violencia patrimonial. Miren estas estadísticas, no tomamos en cuenta aquí el censo del 2011, ¿no?, que fue el último. En este momento está ya por salir, me imagino que para este año o el siguiente, el nuevo censo. Pero nos quedamos con estas cifras, ¿no?, que dice que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género, ¿no? 6 de cada 10 realmente es una cifra que alarma, ¿no? Sin embargo, menos del 2% de estas mujeres han decidido romper este ciclo de violencia y denunciar su acoso ante la justicia, ¿sí? Realmente es muy poco, un porcentaje bastante reducido de personas, sobre todo mujeres, que han declarado, que han denunciado, perdón, este tipo de actos, y que termine el proceso, ¿no? Porque muchos denuncian y a veces retiran la denuncia por el hecho de que a veces hay amenazas, hay vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos de ir viendo un poquito estas creencias, si son válidas o no, que muchas veces hay mujeres que incluso ya hacen la denuncia, pero luego a veces los mismos familiares, ¿no?, son los que interceden y le dicen, no, no sigas con esto, dale otra oportunidad, y se acaba el proceso, ¿sí? No llega a término. Bien, aquí en cambio, desde el resumen del 2019, podemos ver, cuando hablamos de los tipos de violencia que habíamos dicho, según las cifras que tenemos aquí, que en el sector urbano se da un porcentaje mayor, ¿no?, al sector rural. Y pareciera que no fuera así, ¿no? Pareciera que en el campo existieran más expresiones de violencia, incluso hay una cultura de la violencia, ¿no?, en la que la mujer está convencida que el esposo, si le quiere, tiene que pegarle, ¿no?, que muchas veces se ha escuchado eso. Sin embargo, vemos, de acuerdo a estas estadísticas, que en el sector urbano se da un mayor porcentaje, ¿sí? El asunto es que muchas veces esto llega a lugares donde se recibe la denuncia, sin embargo, de una forma muy encubierta, a diferencia que en el campo, ¿no?, que en el campo sale a la luz de una forma todo. Bien, falsas creencias sobre la violencia basada en el género, ¿no? Que vamos a asimilar qué creencias existen, como decíamos antes, cuestionan muchas veces a las mujeres, sobre todo, y también a los hombres, ¿no?, que sufren violencia, porque decíamos que la violencia de género es tanto para hombres y mujeres, ¿sí? Claro, en mayor grado, siempre la mujer es la que va a sufrir más. Entonces, ¿qué creencias existen para que no se denuncie o para que se retire la denuncia? Vamos a ver. Bien, la primera creencia es que la violencia es natural y los hombres siempre violentaron a las mujeres, ¿no? Tenemos esta idea de que los hombres, desde los hombres primitivos, siempre una característica de ellos era esa, ¿no? Ser violentos, ser, eh, ser fuertes, ser agresivos, y esto no es así, ¿no? Primero, hay que diferenciar, si biológicamente sí, los hombres tenemos más testosterona, las mujeres tienen, pero en un grado bastante menor. Y esta testosterona hace que el hombre sea más agresivo. Sin embargo, no tenemos que confundir la agresividad con la violencia, ¿no? Porque esa agresividad puede ser canalizada en el deporte, en trabajos como la construcción, etcétera, ¿no?, donde se requiera fuerza física y no necesariamente golpeando o imponiendo, ¿no es cierto?, nuestra forma de pensar a los demás, que eso sería ya la violencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, no, los hombres no somos violentos por naturaleza, ¿no? Decíamos que la violencia basada en el género es una construcción social
producto de la dominación masculina sobre la femenina, ¿no? Es una construcción social. Es decir, estas creencias que son las que construyen esta idea de que los hombres somos más violentos, y no es así, ¿no? Está vinculada al modelo viril y violento de la masculinidad construida por la sociedad. Felizmente todos los hombres no son agresores, ¿sí? Hay mujeres que merecen ser maltratadas, ¿no? Imagínense, hay mujeres que merecen ser maltratadas. Y esto se piensa muchas veces con esta idea de que es que no entiende por las buenas, es que ya le he dicho una y otra vez, es que es la única forma de que haga las cosas, ¿no? Esas son algunas frases recurrentes que sostienen esta creencia. Y claramente la realidad es que no hay ninguna justificación para la violencia hacia la mujer, ¿no? Como hacia ningún ser humano. Vivir sin violencia es un derecho humano. Nadie merece ser maltratado. Lo que sí merecemos todos es respeto. Otra creencia es que el agresor es un enfermo mental, ¿no? Pensamos que alguien que haya cometido un crimen, ¿no?, de violencia, ¿no?, incluso ya un femicidio, es realmente alguien que está mal de la cabeza, ¿no? Tiene alguna patología, debe tener. Sin embargo, en realidad dice que las estadísticas, dadas que son bastante elevadas, de mujeres violentadas, esto significaría que una amplia parte de la humanidad sufre patologías mentales, lo que está lejos de ser realidad, ¿no? No es así, no es una enfermedad mental, es el hecho de que estas personas han estado bajo estas creencias, han tenido ya una formación sobre la violencia cultural que decíamos, ¿no?, y violencia estructural. En algún momento estas creencias van a alimentar esta idea de que él siempre tiene que mandar, él siempre tiene la razón, la mujer busque igualdad y el hombre no esté de acuerdo con eso, y entonces va a haber estas expresiones de violencia, ¿no? Las expresiones que de pronto se descontrolan por un mal manejo de la ira, por no saber dialogar o no llegar a una transformación, ¿no?, de estos conflictos, y esto hace que cometa estos actos violentos, ¿no? Las mujeres maltratadas y en ocasiones hombres maltratados lo quieren, si no lo rechazarían, ¿no? Entonces esta idea de que ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué realmente o es algo a lo que ya están acostumbrados? ¿Sí? O qué pasa, ¿no? ¿Por qué buscan? Como dicen, ¿no? Ellas o ellos lo buscan. Y no es eso, ¿no? No es que estén buscando este tipo de situaciones, sino, recordemos, en el anterior video hablamos de la ranita, ¿no? Esa ranita que ya está cansada y ya no puede salir del agua, y es así, ¿sí? Hay muchas razones por las que las víctimas no denuncian, callan, se sienten totalmente indefensas, y es el hecho de que existe a veces miedo, ¿no? Miedo contra el agresor, el miedo a no ser escuchados, creídos, el miedo de no conseguir las palabras adecuadas para decir lo que se está viviendo, ¿sí? A veces el pudor también, ¿no? El temor a destrozar la familia, pensar que si le denuncio a mi pareja, a mi esposo o a mi esposa también, ¿no?, voy a acabar con la familia porque mis hijos se van a quedar sin padre o sin madre. Entonces son muchas razones por las que estas personas mantienen ese silencio. Otra creencia es que el hombre que maltrata es alcohólico, por consiguiente no está consciente de lo que hace, ¿no? Pensamos que el alcohol es causa de que la persona se comporte de esa manera, ¿no?, agresivo, y empiece a violentar. Y no es así. El consumo del alcohol no es una causa, ¿no?, pero puede favorecer que exista violencia, ¿no? Recordemos que la causa de la violencia es lo que el agresor ha ido construyendo desde hace mucho tiempo, ¿no?, sobre la persona que sería la víctima. Entonces, lo que hace el alcohol simplemente es desinhibirle a la persona para que de pronto lo que pensaba, este sometimiento, etcétera, lo realice, ¿sí? Sin embargo, como dice aquí, más de la mitad de los agresores no son alcohólicos, ¿sí? Sin embargo, son agresores. Es un factor, como decíamos, que favorece, pero que no es causa de.
Otra creencia es que si el agresor promete que va a cambiar, se acaba la violencia, se termina, ¿no? Y ya dijimos esto, ¿no? Hay que tener cuidado con esas promesas, el momento de la reconciliación, ¿no? No es así. Claramente dicen, las promesas sin acciones no sirven, ¿no? Si esta persona realmente quiere dar evidencia de que está cambiando, pues tiene que partir de acciones. Sí, lo que decíamos antes, si soy alcohólico, pues ya tengo que estar en un tratamiento. Si tengo un problema con la ira, también ya tengo que buscar ayuda. Y ahí sí explicar a la persona a la que he agredido, decirle realmente estoy arrepentido de lo que hice, pero ya estoy ayudándome para que no vuelva a suceder, ¿no? Y la persona que fue agredida, pues ya queda bajo su responsabilidad, ¿no? El darle o no una nueva oportunidad, ¿sí? Una oportunidad no habría ningún problema, ¿no? Pero de ahí empezar a que se convierta en un hábito, ¿no? Y darle una y otra y otra y otra vez oportunidades no genera nada positivo, ¿no? Ya. Aquí quiero hacer una mención importante cuando hablamos de los retiros, por ejemplo, retiros de, de movimientos religiosos, movimientos parroquiales, etcétera, en el que pensamos que muchas veces alguien que sea adicto, por ejemplo, va a estos retiros y cambia, ¿no? 3 días está ahí encerrado y sale totalmente cambiado, diferente, ¿sí? Eso no sería una evidencia de que esta persona ha cambiado. Cuidado. Claro, Dios le va a ayudar, ¿no? En ese retiro le va a ayudar, pero le va a ayudar a que tome conciencia de que tiene un problema, ¿no? No es que ya salió del retiro y se acabó. Imagínense una persona que ha tenido ya un patrón muy largo de consumo, ya una adicción bastante avanzada. Con 3 días no es que va a acabar todo, ¿no? Sino, como decíamos, es una oportunidad para que esta persona recapacite y busque ayuda, ¿sí? Es decir, después del retiro tiene que salir a que algún profesional, ¿no es cierto?, preste sus servicios para que esta persona realmente salga adelante, ¿no? Y luche contra esa adicción. Eso es lo que hace el retiro, ¿no? No cura a la gente, ¿no? No sana a la gente. Le da oportunidades para que lo haga, sí, eso sí. La mujer violentada debe aguantar la situación para no separar a los hijos y las hijas del padre, ¿no? Esto decíamos antes, una de las razones, ¿no?, por las que muchas veces no se denuncia o cuando ya existe la denuncia, simplemente se la interrumpe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Los hijos e hijas son afectadas por violencia que su madre sufre, sea de manera directa, al ser golpeada, o de manera indirecta psicológicamente, ¿no? Es decir, aquí un hijo va a ser más afectado al vivir, ¿no?, en un hogar donde se maltratan constantemente, donde ese hijo o hija están observando, ¿no?, todo eso, y incluso ellos están aprendiendo también a resolver problemas o conflictos a través de esa violencia, y también viendo cómo sus padres se lastiman, ¿no?, cómo se hieren, y en ocasiones también ellos pueden ser víctimas de esa violencia. Entonces están en riesgo. Están en riesgo al vivir en hogares así, totalmente disfuncionales, ¿no? En ese sentido, si ya se ha trabajado con la pareja, se han buscado formas de solucionar en terapias, en acuerdos, sigue existiendo discusiones, siguen existiendo bastante incompatibilidad, ¿no?, en la pareja. Entonces ahí lo sano es que esas personas se separen, ¿no? Y claro, el divorcio pues no es el camino que quisiéramos elegir siempre, ¿no? Pero en estos casos, ¿sí?, después de que ya se ha tratado todo, pues sería el único camino. El hogar va a estar dividido, pero ya no van a haber esas expresiones de violencia que van a afectar bastante a sus hijos en su formación, en su crecimiento, etcétera, ¿no? Otra creencia es que la violencia familiar ocurre únicamente entre personas pobres y sin educación, ¿no? Vimos ya las estadísticas, nos damos cuenta que no.
La violencia de género trasciende las clases sociales, niveles de educación, pertenencia sociocultural. Sin embargo, las clases con mayores recursos tienen más medios para esconderla. Es así, es así. O sea, está en todas las esferas y también se da en la zona urbana, como vimos antes. Sin embargo, no sale tanto a la luz. Sin embargo, no sale a la luz porque las personas que tienen, ¿no es cierto?, ciertos privilegios desde la parte económica y controlan, ¿no?, ciertos medios de comunicación, a diferencia que las personas que viven en el sector rural. ¿Cómo prevenir la violencia? ¿Qué podemos hacer para parar la violencia, ¿no?, para que no se dé, para no promover estas creencias, este tipo de construcción social? ¿Qué podemos hacer? Alternativas de acción. Lo que usted puede hacer para detener la violencia doméstica. Llamar a la policía inmediatamente cuando detecte una situación de maltrato, de pronto vecinos, alguien cercano a usted, ¿no? Está en una situación en la que está sufriendo violencia, no quedarse callado, ¿no? Llamar a la policía, denunciar. Hay casos, ¿no? Hay muchos casos en que la persona va a decir que es metiche, que no pasa nada, que son cosas de la pareja, que esto, que el otro, ¿sí? Sin embargo, usted cumpla con su parte, ¿sí? Si usted ve violencia, pues tiene que denunciarla, ¿sí? La policía se encargará de hacer las investigaciones debidas y claro, ya depende de la víctima, ¿no? Si la víctima reconoce, pero hay otras ocasiones en que no, ya dijimos antes, ¿no? Hay muchas razones. Es importante acompañar en ese sentido a la víctima para que se dé cuenta, para que tome conciencia y que no sea demasiado tarde, ¿no? El cambio que tenga el hecho de poder alejarse de esa persona, ¿no? Pero, como decíamos, si no lo hace, si la víctima no reivindica sus derechos, no hay mucho que podamos hacer, pero eso no implica que nos quedemos callados ante una situación de violencia. No se ría de los chistes que promueven la violencia entre hombres y mujeres, no son divertidos, ¿no? Pensamos que son, digamos, cosas que no tienen importancia, ¿no? Un chiste machista, un chiste feminista, pensamos que simplemente son para reírnos un poco y se acaba, ¿no? Sin embargo, estamos a través de estos chistes promoviendo nuevamente esta cultura, ¿no? Esta cultura de violencia en la que buscamos menospreciar, ¿sí?, tanto a hombres como a mujeres, y muchas veces por el hecho de que nos pareció chistoso, nos pareció divertido, incluso hasta lo compartimos, ¿no? Y no es el camino, más bien tenemos que no promover, ¿no?, este tipo de acciones que hacen que la violencia se convierta en algo totalmente natural, lo que pareciera tan cotidiano, que no hiciera tanto daño. Sabemos que a la larga sí lo hace, ¿sí? Y eso hay que visibilizar. Fomente en su hogar una educación de igualdad para los niños y niñas, en donde ambos tengan las mismas obligaciones y derechos, sin importar el género, donde convivan y se traten con respeto e igualdad. Ya lo dijimos, ¿no? La equidad es eso, es el camino a la igualdad. Y solo hablaremos de equidad cuando los hombres y las mujeres trabajemos juntos en ese sentido, ¿no? Esta idea de que los niños digan, no, esto hace solo las niñas, sí, que mi hermanita cocine, que mi hermanita barra. No, esto hay que cambiar. Si ellos son parte de ese hogar, tienen como obligación también ayudar en los quehaceres domésticos, ¿sí? Y el padre, pues obviamente tiene que dar ese ejemplo. Promover acciones de prevención hacia los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Prestar atención a las diferentes formas de violencia. Fortalecer los factores protectores, condiciones y entornos que favorezcan el desarrollo del individuo. Es decir, promover formas que nos lleven a resolver los conflictos, a una cultura de la paz, ¿sí?, a una cultura de lo que hemos hablado ya en anteriores temas sobre el respeto, la dignidad a la persona, ¿no? Eso es lo que tenemos que promover.
espacios en los que las personas puedan descubrir su valor como persona y puedan ser luz, ¿no?, para otros, evitar, ¿no?, todo tipo de acciones que vaya contra eso, todo tipo de acciones que le despersonalicen, que le objetivicen, ¿no es cierto? Que, que no le veamos como un igual, que discriminemos. Todo eso pues tiene que ser erradicado. Finalmente les dejo esta reflexión, ¿no? ¿A qué estamos llamados, no? Estamos llamados a anunciar y denunciar, ¿no? Sabemos que si observamos este tipo de actos, como dijimos antes, y callamos, ¿qué nos dice la ley? Pues automáticamente somos cómplices, ¿sí? Pero desde la iglesia también sabemos que fuimos consagrados en el bautismo como reyes, sacerdotes y profetas, ¿no? ¿Y qué hace el profeta? Justamente esto, ¿no? Anuncia la palabra de Dios, anuncia el evangelio, anuncia la paz y denuncia la violencia, ¿no? Denuncia el abuso, el acoso, todo tipo de acto que denigre o que vaya contra la dignidad de la persona, ¿no? Estamos llamados a eso. Muchísimas gracias por su atención brindada a estos videos. Les dejo ahí mis redes sociales. De pronto, si quieren buscar material referente a este o a otro tipo de temas, van a encontrar ahí, ¿no?, relacionados a la psicología humanista sobre todo. Y también mi número de teléfono si necesitan contactarme, ¿no?, para cualquier cosa, pues yo estoy a las órdenes. Les deseo muchos éxitos, que continúen su formación, que sigan preparándose, ¿no?, para trabajar con los jóvenes, que es tan necesario, no es fácil. Espero que todos estos temas que hemos ido revisando en este módulo hayan sido de su agrado y que hayan contribuido a esta importante misión a la que ustedes han sido llamados, ¿no?, de trabajar con nuestros jóvenes. Muchas gracias y hasta la próxima.